Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Dios mío, de poder estar aquí en este tu día santo, mi Señor. Después de una semana, mi Señor, venimos delante de ti, Dios mío, para que tú nos hables, mi Señor, para que tu Espíritu Santo de Dios nos guíes, nos enseñes, Señor, tu voluntad. Porque en hacer tu voluntad, mi Señor, debe ser nuestra delicia, Señor amado. Síguete glorificando en esta tu bendita palabra, mi Señor, y trae entendimiento a nuestras vidas, Dios mío, para usar nuestros labios conforme a tus propósitos y a lo que tú describes en tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Venimos avanzando, hermanos, en este tema tan precioso, pero tan delicado, sobre nuestra lengua, sobre lo que hablamos. Entonces, según la palabra de Dios, hay una muy estrecha relación entre lo que hablamos y lo que sucede a nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros, la palabra del Señor, Él le decía a los fariseos: ustedes no tienen lugar en sus corazones para mi palabra. Porque estaban muy llenos de sus filosofías, de sus tradiciones, de otros libros que le agregaron a la palabra de Dios. Y muchos de nosotros tenemos tantas filosofías, tenemos tantas ocupaciones, tenemos tantas maneras de pensar, tenemos nuestra propia vida, y es como bien difícil a veces el que la palabra de Dios haya un espacio verdadero, un lugar que entre para transformar nuestras vidas. Entonces es muy importante que nosotros pongamos atención, hermanos, al consejo de Dios, porque dice la Biblia que si no tuvieron excusa y quedaron esparcidos en el desierto aquellos a quienes les hablaba el que los amonestaba desde la tierra, Moisés, dice: ¿cuánto más nosotros si no atendemos al que nos amonesta desde el cielo? Entonces nosotros no nos reunimos para venir a un culto religioso, sino que venimos a la presencia de nuestro Padre, de nuestro Señor y Creador, del que nos da la vida, el que nos sustenta, el que nos bendice, y el que vino a entregar su vida por nosotros y se fue a preparar moradas para nuestro bien eterno. Entonces, ¿cómo no poner atención a las palabras de nuestro Rey, de nuestro Dios? El Proverbios capítulo 12, verso 18, mire lo que dice, por favor anoten. Vamos a ver muchos versos hoy, porque queremos que sea el Señor hablando a través de su boca a nuestros corazones. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, esto habla de que es necesario que nuestra boca se convierta en la boca de Dios, porque el Señor claramente lo dice en el libro de Jeremías 15:19. Pero para que nuestra boca sea la boca de Dios es necesario que nos convirtamos al Señor, para que entonces hablemos lo que Dios nos dice que hablemos. La Biblia dice que somos
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de su sangre. Dice, para que mostremos las virtudes, o mejor dicho, para que hablemos las virtudes de Dios, no solamente de palabras, sino en nuestras vidas. Manantial de vida es la boca del justo, lo dice Proverbios 10:11, la parte A. Manantial de vida es la boca del justo. La Biblia dice que ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Dice que tenemos entrada libre al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque según la palabra, solamente los justos verán a Dios. Entonces nosotros somos justificados a través de su preciosa sangre. Entonces, manantial de vida es la boca de aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que habla nuestra boca? Para que sea manantial de vida, para que no sea muerte, hermanos, para que no sea destrucción, para que no sean chismes. ¿Qué es, hermano? Manantial de vida, dice Dios. Entonces, hoy vamos a leer un poco de versos de la boca de Dios, porque la palabra es inspirada por Dios, vino del Espíritu Santo a los hombres y quedó escrita. Pero antes de que leamos cada verso, vamos a poner mucha atención al Salmo 50, del verso 16. Porque necesitamos, hermano, de que la palabra de Dios no siga cayendo al piso. De que la palabra de Dios no la sigamos pisoteando, hermanos. Porque ahí usted va a leer lo que le va a suceder a los que pisotean la palabra de Dios. O sea, a los que el Señor nos viene amonestando de que usemos nuestros labios para glorificar a Dios. Que Dios sea glorificado a través de nuestra boca. Que corran esas corrientes de agua viva a través de nuestra boca, la palabra. Entonces, pongamos atención a esta enseñanza. Salmo 50, 16. Pero al malo dijo Dios. Hermanos, ¿quién es el malo? Hay dos malos. El malo es la persona del mundo que no quiere saber de Dios, y el más malo que es el que está en la iglesia, pero que se burla y pisotea la palabra de Dios. Que Dios habla y entra por un oído y sale por el otro. Que Dios dice que perdonemos y sigue la raíz de amargura hasta que, hermanos, llega un momento en que se convierte. Eso se van los tentáculos y coge. Por eso Dios compara la falta de perdón con una raíz que se va multiplicando. Entonces, pero al malo dijo Dios, aquel que, mejor dicho, leámoslo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Mire que Dios le prohíbe a aquel. ¿Y qué tomar de mi pacto en tu boca? Mire, en la boca de nosotros. Entonces, muy importante que Dios le está cuestionando a la persona que no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios le entra por un oído y sale por el otro, que simplemente sigue su vida independiente de Dios. Viene un día de juicio y de condenación, y de seguro estas personas van a estar en los infiernos. Y la mayoría de la iglesia va a estar en los infiernos. Y la mayoría de la gente que hay aquí va a estar en los infiernos. Qué terrible, hermano, en aquel día. Porque el Señor Jesucristo salió de su boca y dice, muchos son los llamados, pocos los que respondieron a ese llamado en obediencia. Mire lo que dice el verso 17, pues tú que te congregas, tú que escuchas mi palabra, tú que oras, tú que cantas, tú que esperas mis bendiciones, tú que oras para que yo te bendiga, pues tú aborreces la corrección. Cuando Dios nos habla a través de su palabra para corregirnos, para que lo cojo no se salga del camino, y echas a tu espalda mis palabras. Entonces, para todos ustedes, hermano,
para mí, para aquellos que se les cumple esto, porque salen de aquí a vivir independientes de Dios, porque viven una vida de pecado, porque no les interesa la santidad de Dios, porque pisotean la sangre de Cristo, porque viven una vida, hermano, que no tiene que ver con la vida de Cristo. Mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Entonces, para esos que ponen la palabra de Dios tras sus espaldas, que llevan años congregándose, ni su vida no es transformada, su esposa puede decir: esta persona no ha nacido, mi esposo no ha nacido de nuevo, mi esposa no ha nacido de nuevo. Siguen hablando maldición y amargura, hermano. Veneno de áspides sale de sus bocas. Entonces, para esas personas son aquellos que dice el Señor: tú echas mis palabras tras tus espaldas. Vamos a leer la palabra que salió de la boca de Dios. El verso 19, la parte A. Tu boca metías en mal. ¿A qué está refiriendo? ¿Cómo así que yo meto mi boca en mal en un tarro que se llama mal? No, con mi boca la abría para hablar maldad, para hablar chisme, para hablar murmuración, para difamar a otros. Entonces tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Entonces, mucho ojo, hermano, que mire, esta es la enseñanza número 5 sobre la lengua. Y pensamos que iba a ser una sola. Y el Señor, hermano, quiere que verdaderamente, si Cristo no tiene poder para cambiar nuestra vida, ¿sabe una cosa? Es porque el Espíritu Santo, porque no hay nuevo nacimiento, porque donde viene el poder de lo alto hay una transformación sobrenatural. Hay 9 cambios preciosos. Hay cambio de reino, ya del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay cambio de sacerdocio. Ya Dios no tiene que ver nada con el sacerdocio levítico. Él ya lo llama linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdocio verdadero. Hay un sumo sacerdote nuevo. Ya no es el levítico de Aarón, sino Jesucristo, que está en los cielos intercediendo por aquellos que no tiran sus palabras tras sus espaldas. Hay un nuevo sacrificio, ya nuestra vida, nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Cómo es posible que yo soy el templo del Espíritu Santo y sigo viviendo la Navidad que viví toda mi vida? Sigo viviendo las tradiciones de un mundo perdido, caído y condenado, hermano, como si no hubiese venido esa sangre y ese poder de lo alto sobre mi vida. Sigo viviendo independiente de Dios, celebrando como el mundo, viviendo como el mundo, apestando como el mundo. Porque esas personas apestan ante Dios. Entonces, tiene que haber, hermano, un cambio de sacrificio. Nosotros, nuestra vida es sacrificio vivo. Y ya nos presentamos ante Dios no con una ofrenda, sino que nos presentamos con la sangre de Cristo. Porque si pecaremos voluntariamente, hermanos, si el Señor nos está hablando a través de su palabra, si pecamos voluntariamente, si seguimos usando nuestra lengua en maldad, en pecado, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Porque si pecaremos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego del infierno que va a devorar a los que echan la palabra de Dios tras sus espaldas, sus enemigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, esto no es un juego. Esto no es un juego. Es el Señor que viene hablando, los hermanos. El que viene aquí por un negocio, vea, allá al frente hay un negocio, hay un poco de iglesias que son negocios y oran para que usted prospere. Aquí nos interesa que usted prospere espiritualmente, porque eso va a traer bendición en la tierra y bendición eterna en los cielos. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Aquí oramos para que Dios lo bendiga, para que Dios bendiga su trabajo, para que Dios bendiga la obra de sus manos, para que Dios guarde su hogar, para que Dios traiga sanidad a sus corazones, hermano. Pero es necesario la bendita palabra de Dios sin contaminación, no los negocios que hay en todas partes, hermanos. Entonces tú metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Mire usted, esto se ve mucho, hermano, en las que se llaman iglesias del Señor.
Están pendientes de una hermana cuando llega y empiezan a criticarla, se llaman por teléfono y esa conexión, dice la Biblia, que ese cable viene del infierno, según Santiago. Según Santiago 3, ese cablecito que conecta esas dos llamadas, esos dos teléfonos, viene del infierno. Entonces, hermano, el 22, entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El deseo de Dios, hermano, lo dice el verso 23. El que sacrifica alabanza. O sea, ¿qué significa sacrificar alabanza? El que abre su boca para que yo reciba gloria. El que abre su boca para hablar lo que yo le digo que hable. Porque el Señor dice que la vida y la muerte están en la lengua. Él les dijo: hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis. O sea, hablar vida, hablar bendición, hablar bien, hermano. El que sacrifica alabanza, porque el Señor dijo y prometió de que con el Espíritu Santo, con el poder de lo alto, vendría pureza de labios, según Sofonías capítulo 3, verso 9. Vendría pureza de labios para nuestra vida. ¿Cómo vamos a seguir hablando, contando chistes, prestando nuestros oídos al pecado, a la maldad, hermano, a destruir hermanos? Entonces el que sacrifica alabanza, pero es una alabanza, no es un cántico, se está refiriendo a esas corrientes de agua que salen para glorificar, para engrandecer, para exaltar, para santificar el nombre del Señor, hermanos. Entonces, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces, hoy vamos a leer una cantidad de versos que habla, que Dios nos está enseñando sobre nuestra boca. Anótese el comienzo del verso, Colosenses 4:6. Mire lo que el consejo de Dios para nosotros: sea vuestra palabra siempre con gracia. Siempre, todas las veces, ni una sola vez quede por fuera. Siempre con gracia. ¿Y a qué se refiere la gracia, hermano? Está hablando de la gracia de Dios, está hablando del favor, está hablando de la bendición, está hablando, hermano, de la vida, de hablar vida. Sea vuestra palabra siempre con gracia, ojo, sazonada con sal. ¿A quién le gusta aquí un sancocho, hermano, sin sal? O vaya que le hagan una carnita sin sal, o lo que le sirvan para que vea qué cosa más insípida. Y aquí Dios nos da el consejo: que nuestra palabra debe ser sazonada, o sea, debe llevar un sabor delicioso. ¿Por qué? Porque el que está cocinando esta palabra es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Cómo será de deliciosa? Entonces, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, debemos aprender de la palabra del Señor, hermanos. Sazonarla, hermanos, siempre en temor del Señor. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hermano. ¿Cuántas? Ninguna. Dios prohíbe cualquier palabra corrompida. Todas tienen que ser sazonadas con la sal, hermano, del Espíritu. Sazonadas con amor, sazonadas con misericordia, con compasión, con paciencia, con bondad, con benignidad, con el fruto del Espíritu. Entonces, cuando hablamos en esa forma, hermano, siempre al perdido lo vamos a edificar, al hermano que cayó lo vamos a levantar. Siempre, nunca vamos a hablar mal de nadie, hermanos. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena. Todo lo bueno. Dice: ¿por qué me llamáis maestro bueno? Si solamente uno es bueno, Dios. Bueno, se está refiriendo al Señor, sino la que sea buena, la que viene de Dios, es lo único bueno, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Proverbios 15:4. La lengua apacible, no contenciosa, no que busca problema, no que busca enredar, así como los escribas y fariseos que le hacían preguntas al Señor solamente para ponerle trampa. La lengua apacible es árbol de vida. Mire, salvación. El árbol de vida es Cristo.
El árbol eterno de vida es Cristo. Dice que nos va a dar de comer de 12 árboles, uno cada mes, para mantener nuestra vida eterna. Mas la perversidad de ella, miren, la perversidad de la lengua maligna, la lengua que destruye, la lengua que divide a los hermanos, la lengua que habla mal de los hijos del esposo, de la esposa, la lengua es quebrantamiento de espíritu. Mire usted, hermano, nos vamos muriendo, nos vamos secando. Proverbios 10:31. La boca del justo producirá sabiduría, del justo, mas la lengua perversa será cortada en aquel día, hermanos. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Y Efesios capítulo 5 verso 10 dice: comprobando que sea agradable al Señor. O sea que lo que usted y yo hablemos, debemos comprobar si es agradable al Señor. No si voy a quedar bien con mis hermanos o con la gente. No nos interesa eso. No nos interesa tener esa doble cara o una máscara. No. Comprobando que sea, primero que todo, agradable al Señor. Por eso dice la Biblia que si dos o más se pusieran de acuerdo, pues es muy fácil que usted y yo nos pongamos de acuerdo, pero nos tenemos que poner de acuerdo es con el Señor. Si dos o más se pusieran de acuerdo es con el Señor, no entre nosotros. Es primero con el Señor, ir al fundamento, al común denominador, el Espíritu Santo. Entonces ahora sí, nos ponemos de acuerdo en Él, no en lo que yo piense o en lo que el otro quiera pensar. Los labios del justo saben hablar lo que agrada a Dios y lo que agrada a la gente, al corazón, al espíritu de la gente. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Entonces, hermanos, ¿será que de nuestra boca Dios recibe adoración y alabanza, hermanos? Es lo que hablamos. Debemos cuestionarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña como a niños a través de su palabra. ¿Para qué? Para corregirnos. ¿Para qué es la palabra? Para corregirnos. ¿Quién es mejor que el otro? Ninguno. Todos necesitamos de la corrección del Señor. Y gloria a Dios por su corrección, porque por la corrección no nos hemos perdido. Entonces, y otra, es muy importante, somos conscientes de cada que hablamos de alguien, hermanos. Somos conscientes de que usted y yo somos templo de Dios y que Él está ahí, el primero que escuchó. Y ya se lo muestro por la palabra. Porque aún no estaba la palabra en mi boca y ya tú la sabías. Mire, el que mora en nosotros es el primero que sabe antes de que la pensemos. Entonces somos conscientes de la omnipresencia de Dios, de que cuando vamos a abrir nuestra boca, Dios está ahí siendo, hermano, pisoteado. La Biblia dice que por nuestras palabras seremos justificados, o por nuestras palabras seremos condenados. Es la base, es el fundamento para el día de juicio. Salmo 19:14. Miren, es que esto es un consejo de Dios para usted y para mí, hermanos. Que usted y yo no seamos de aquellos que se van a quedar, hermano, en el examen final. Porque aquí nadie tiene comprado nada. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Usted y yo, mientras estemos en este cuerpo, podemos caer. Y no es ese cuentico, es que de la perseverancia de los santos que enseñan por ahí y que apartan la gente de la doctrina del Señor. La perseverancia de los santos. Y entonces, o sea que si usted hizo la confesión de fe, Dios lo va a ayudar a permanecer por siempre, ¿sí? ¿Y quién aquí en la tierra es más santo que Lucifer antes de caer? ¿Quién habrá en la tierra, qué hombre o mujer habrá más santo que Lucifer antes de que cayera? Era el que dirigía la alabanza y la glorificación al Señor. ¿Quién era más santo que él? Pero cuando le dio la gana, no siguió permaneciendo. Y abrió su bocota, y a través de la bocota contaminó la tercera parte de los ángeles, que también dijeron: vámonos contra el Señor. No permanecieron, no les dio la gana. Entonces, usted y yo que estamos llenos de concupiscencia, ¿cómo vamos a permanecer? Sin estar pegados, separados de mí, nada podéis hacer. Y por ahí están con la doctrina de los reformadores. Y terminan reformados, hermano. ¿Quién habrá aquí más santo que Adán y Eva, que vivían en la perfecta gloria y santidad de Dios? No hay una gloria más alta que esa en la que vivían ellos.
y no les dio la gana de permanecer, hermano. Le escucharon, abrieron sus estos, aunque Dios nos dio estas dos partecitas para mantener los oídos, lo dice la Biblia. Y los ungió con sangre de un cordero que hablaba de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que mantengamos nuestros oídos cerrados al pecado, a la maldad. Y le abrió su bocota en el Edén, y Adán y Eva no quisieron permanecer. ¿Quién en la tierra habrá más santo que ellos, que Adán y Eva antes de caer? Hermanos, y si ellos cayeron, imagínese usted y yo. Si aquí estamos muy bien, y en un momento alto un telefonazo que se murió tal, que le den, que el cobro, que de ahí, hermano, que por la misericordia de Dios permanecemos. Entonces, ojo con ese cuentico de la perseverancia de los santos, que van a terminar aceptando el suicidio y otro poco de cosas, y usted se va para el cielo. Ojo. Solamente el Señor dice en Juan 15: separados de mí, nada podéis hacer. Pero le está hablando a su pueblo, estaban pegados a Él. Y dice que la rama, el pámpano, la rama que no lleve fruto, está pegada a Él, pero no lleva fruto. Dice, será cortada. Está en Cristo, está en la iglesia, es de los que oran, lo aman. Pero si no lleva fruto, el fruto del Espíritu, será cortado. Ojo con estos cuentos, hermano, de los reformadores. Mire lo que dice el Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca. Los dichos de nuestra boca deben ser gratos, hermanos. Gratos, ¿gratos a quién? Gratos a Dios y gratos a la gente. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Mire, ¿delante de quién? Delante de Dios. Cuando yo hable, debo hablar delante de Dios. Nunca olvidarnos de la presencia del Señor. Porque cuando hay conflictos en el hogar, hermano, nos olvidamos de Dios. Mire, terminamos y después para tenernos que arrepentir. Pero ya el diablo tiene ahí una semillita por la cual nos va a atacar. Entonces, y la meditación de mi corazón delante de ti. Todo lo que nosotros hablemos tiene que ser delante de Dios. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Por eso tenemos, hermano, que orarle diario: Señor, ayúdame, mi Señor, para que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea necesaria para la edificación de la gente mía, y que tú seas agradado, Señor. Mire lo que dice Proverbios 18:19. Porque tenemos que hacerle caso, hermano. Mire, la palabra es la sabiduría de Dios para nuestra vida. Dios no necesita vivir bajo esta palabra. Él es la palabra y nos la dejó a nosotros. En las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. A veces empezamos a hablar de una cosa y terminamos, y como estamos contentos ahí hablando, hermano, y eso comenzamos a hablar de todo. Ahí comienza el pecado. Mire, comenzó como bendición y terminamos en problemas con Dios. ¿No es Proverbios 10:19? Bueno, después me lo buscan y me dicen. La Biblia nos enseña siempre que pensemos, hermano, pensemos antes de hablar. Uno antes de hablar debe pensar, hermano, meditar en el Señor antes de que salga esa bomba. Eso lo dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre o mujer sea pronto para oír, siempre atentos a lo que nos van a decir, y sobre todo la palabra de Dios. Tardo para hablar, tardo para airearse. Mire, porque después de que nos aireemos, ya lo que sale de la boca es fuego que se origina, dice Santiago, en el infierno. Proverbios 30:32 dice: si neciamente te has enaltecido y te has propuesto hacer mal, mire, sí, ponte la mano sobre la boca. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Calla, glorifícame con tu boca. Calla. Cuando va a salir algo, hermano, de nosotros, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Hermano, entonces hay que ver, recibir el consejo de Dios.
y nos tapamos la boca, hermano. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, para que no pequemos. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa antes de responder. El corazón del Hijo de Dios debe pensar antes de responder, porque Dios lo está llamando justo. Y la Biblia dice que somos justos a través de la sangre de Cristo. O sea que esto no es para el mundo. El corazón del justo piensa antes de responder. La boca de los malvados derrama maldad. Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, cuando no abre su boca, es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Estos son consejos del Señor, hermano. También el Señor nos aconseja que nos apartemos de aquellos que no pueden controlar su lengua. Si hay personas a nuestro alrededor, hermano, que siempre están y murmurando y con las buenas nuevas, pero no las buenas nuevas de salvación, sino las buenas nuevas de la calle, de la lengua, del chisme, hermanos. Proverbios 14:7. Mire que es un consejo de Dios. Quítate de delante del hombre necio, porque no hallarás ciencia en sus labios, en su boca. Mire, o sea, ciencia se está refiriendo al conocimiento de Dios o a sabiduría de Dios. No hallarás. Hay que apartarnos de esa gente, hermanos. Dios nos aconseja tomar control sobre nuestra lengua. Dice, el que quiere amar su vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ahora, el consejo en toda la Biblia es que usemos la lengua para glorificar a Dios y para que haya vida y bien a nosotros. Salmo 71:15. Mire qué hermoso. Mi boca publicará, anunciará, declarará, hablará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Hermanos, esto nos lleva al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecador, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de su Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, todo el día. Tu boca, mi boca, publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Mire qué hermoso, hermano, eso es vida. Salmo 119:172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Mire, toda la palabra son justicia de Dios. Salmo 71:8. Sea llena mi boca de tu alabanza. Mire, llenos. ¿Cómo se llena nuestra boca de la alabanza de Dios? Cuando nuestro corazón está lleno de la palabra. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Esto era el rey David. Salmo 71:23. Mis labios se alegrarán cuando cante para ti, y mi alma, la cual redimiste. Mire qué hermoso. Estos son consejos de Dios para que nosotros tengamos en nuestro corazón, los anotemos y los leamos, hermano, y le hablemos y le cantemos al Señor. Salmo 34:1. Mire esto. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Cuando vengan las circunstancias, cuando se levante el enemigo, cuando se levante la esposa, cuando se levante el esposo, cuando vengan las cuentas, cuando vengan los problemas, cuando haya problemas de salud, cuando haya problemas en el hogar, en todo tiempo bendeciré al Señor. Y su alabanza estará de continuo. Nada nos debe parar en mi boca. Mire, mi boca. Ahora, es muy importante que nosotros, antes de abrir nuestra boca, nos hagamos unas preguntas. ¿Lo que voy a decir traerá gloria a Dios? O sea, ¿lo que vamos a hablar trae gloria al Señor?
Colosenses 3:17, mire lo que dice respecto a esa pregunta. ¿Será que lo que voy a hablar va a glorificar a Dios? Porque si glorifica a Dios, Dios me va a honrar en mis necesidades. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de lengua, de boca o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, cuando yo voy a ir a hablarle a un hermano de otro hermano, entonces le digo, hermano, en el nombre de Jesús. Ese hermano, ese es un borracho, ese es un sinvergüenza, en el nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo la palabra. No podemos hacerlo. Es para glorificar a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Porque cada que nosotros abrimos la boca, si somos nuestros hijos, ¿a quién representamos para ir a abrir la boca en maldad, en maldición? ¿Es justo, hermano, lo que vamos a decir? ¿Es verdad? ¿Habrá beneficio para mí, para mi hogar, para mi vida, para mi ministerio? ¿Las personas de las que voy a hablar los voy a edificar o los voy a destruir? Muy importante que nosotros nos preguntemos antes de abrir nuestra boca, hermano, porque mire, esto es lo que se ve en la mayoría de las iglesias. Esto es o sea, hay más lengua que palabra de Dios. Hay más pecado y muerte en la olla que palabra de Dios. Entonces, hermanos, antes de hablar, qué lindo que más bien vayamos y nos reconciliemos con la persona para que cortemos esa cadena de pecado y Dios sea glorificado, hermano. Antes de hablar, ir a reconciliarnos, hermano. Uno debía hacerlo, porque eso trae gloria a Dios, hermano. Yo lo he dicho y le digo, y de todo corazón, para mí, hermano, si yo le tengo que pedir perdón a alguien, me tengo que humillar delante de alguien, yo lo hago con gusto y con gozo, por el entendimiento que Dios me ha dado, pero con gozo. No lo hago para que la gente me vea, sino que lo hago con gozo, porque yo sé que eso glorifica a mi Señor. No importa, hermano, gloria a Dios. La Biblia dice que así no sea culpa de nosotros. Cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que alguno tiene algo contra ti, mire, usted no lo tiene contra el otro, si no el otro lo tiene, deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas. Debemos hacerlo, eso trae paz, cortamos esa cadena de maldición y ya si después de eso la persona quiere seguir, no hay problema, entiéndase con Dios, yo lo seguiré amando y yo seguiré honrando al Señor, así debe ser. Entonces, antes de hablar, recordemos estos versículos, hermanos. Salmo 139:4. Ábralo por favor en su palabra para que lo leamos. Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, oh Señor, la sabes toda. ¿Sí ve por qué no debemos hablar de nadie, hermanos? ¿Por qué no debemos abrir nuestra boca en pecado? Porque ya el Señor lo sabe. Y yo sé que Dios lo sabe, nosotros sabemos. Y entonces ahí es donde se cumple, hermano, partecita de ese Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, Dios lo sabe, yo lo sé. Sé que va a traer muerte contra esa persona, sé que va a traer crítica, le voy a dañar su testimonio, lo voy a arrastrar por la tierra, yo sé. Entonces ese versículo es de nosotros, ya eso nos asegura un problema gravísimo delante de Dios. Por eso hay que arrepentirnos. Hebreos 4:13. Porque uno va y se esconde y llama al hermano en secreto. En la iglesia no me digas nada, no te acerques a mí, porque ahí nos están viendo, nos encontramos por allí. Hermano, yo se lo digo porque uno lo sabe. Y entonces mire lo que dice la palabra: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No importa dónde se metan, ahí está el Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, tenemos que aprender a bendecir a todo el mundo, hermanos.
Inclusive a los que no conocen a Dios, hermano, el marido o la mujer están en problemas, o sea, no tienen el conocimiento de Dios o están en dureza de corazón, o hay situaciones, ya sea el hombre o sea la mujer. Hermano, así como el uno pudo tocarlo el Señor, también puede tocar al otro. Pero la Biblia dice, hermano, que hablemos bendición contra el otro. Bendición. Vecinos, también con los vecinos, hermano. Dios puede tener misericordia. Y la Biblia dice, benditos los pies de los que anuncian la paz al vecino. Y entendiendo esto, hermano, que para Dios no hay nada difícil. Nada, no existe. Entonces, debemos nosotros usar también nuestra lengua, hermano, para hablar, declarar en el nombre del Señor su palabra, en lo que creemos y no tanto en lo que vemos o en lo que sentimos. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Así como él le dijo, el Señor le dijo a esa higuera que se secara, habló la palabra. Hermano, hay vida. Se fue el Señor. Nosotros declaramos vida sobre la gente. Segunda de Corintios 4:13, la parte B. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, hermanos. No hablamos lo que vemos. ¿Qué vemos? Problemas, circunstancias, qué divorcio, qué enfermedad, qué situaciones, qué quiebra, qué separaciones, qué enemistad. Eso es lo que vemos. Pero nosotros no nos movemos por eso, sino por lo que Dios ha declarado. Hermanos, ¿cómo es posible que usted bien débil, hermano, mira el poder de la palabra, usted bien débil o yo bien débiles, y venga la palabra y nos diga que en medio de esa debilidad, digamos, que abramos nuestra boca y hablemos, diga el débil, fuerte soy? ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra, hermano. Cuando nos sentimos débiles, le hacemos caso a Dios, hablamos, Señor, soy fuerte en ti porque tú lo declaras. Hermano, viene poder de lo alto sobre nuestras vidas. Hay poder en la lengua. Acuérdese, Pedro ya conocía, ya tenía la revelación del Señor, ya el Señor había visto los milagros, las maravillas, y de un momento a otro le vino un pensamiento, y ahí mismo entonces el Señor les dijo que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que ser crucificado, y ahí mismo Pedro abrió su bocota en contra de la palabra. ¿Y qué dijo? Señor, no vayas allá. ¿Y qué le abrió su bocota? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Cuando nosotros abrimos nuestra boca contraria a la palabra, ese versículo se cumple. Porque Satanás es el que vino a hablar lo contrario, a tergiversar lo que dijo Dios. Mire que le dijo el Señor a Pedro, un apóstol, apártate de mí, Satanás. Para que nosotros cuidemos, hermano, nuestra lengua. Y tenemos que hablarle vida a la montaña, tenemos que hablarle vida a las situaciones, hermanos, declarar lo que Dios dice, vernos como Dios nos ve, hermanos. Necesitamos tener identidad de reino, donde Dios dice que somos herederos de Dios, coherederos, hermano, donde la Biblia dice, hermano, que todo es posible para Dios, hermano, y que todo es posible para los que creen en el Señor. ¿Qué dice el Salmo, hermano, 23? Cuando hay necesidad, cuando hay, hermano, hay escasez, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Mire, hablar vida, cambiar nuestras palabras, cambiar, hermano, nuestra necedad, que a veces no tenemos nada que hacer, buscar la palabra, tenemos problemas. Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, el Señor pues proveerá todo, hermano, suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, hablar la palabra. Cuando la enfermedad nos visite, hablemos vida, hermanos.
El Señor es el que sana todas mis dolencias, hermano. Comenzar a declarar, mire, si dice que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua, que está en la palabra, no en la palabra, en ese libro, ok, la palabra ya está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y nosotros, hermano, declaramos la palabra. Él es el que sana todas mis dolencias, el que me colma de favores, el que llena de bien mi boca, hermano, de modo que me rejuvenezca. Me siento débil, rejuvenezca como el águila. Él llevó nuestras enfermedades, hermano, dice, y sufrió nuestras dolencias. Tenemos que hablar la palabra, hermano, declarar, porque el Señor dice que hay vida y hay muerte en la persona que se calla y simplemente se sabe de memoria la palabra. No funciona la Biblia, no funciona el poder de Dios. Hay que declarar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder creador. Pues Dios hizo todo con su palabra. Otra situación es muy importante, hermano. Nunca maldigamos a nuestros hijos. Nunca, siempre hablemos bendición, hermano. Eliminemos muchas frases de nuestra lengua, hermano, de nuestra boca. Eres igualito a tu padre. El padre, un pervertido, ya lo pervirtió porque pervirtió la palabra de Dios. Hermano, créalo por favor, porque Dios dice que hay muerte aquí. Eres igualito a tu padre. ¿Por qué? Porque el padre es un pervertido, es un borracho, lo que sea, y lo está declarando al hijo lo mismo. Porque no lo está declarando en una condición, no, se va todo. Nunca vas a cambiar. Imagínense, hermano, a nosotros de pronto nos dijeron eso y cómo el Señor nos ha cambiado. Por la misericordia de Dios, pero a veces los padres, hermanos, no somos sabios para declarar cosas sobre nuestros hijos. Jamás vas a hacer nada bien hecho. A veces nos equivocamos 20 veces, hermano. Pero cuántas veces caiga el justo, cuántas veces Dios lo levanta. Podemos cometer muchos errores, hermano, pero nunca declarar que no sirve para nada, porque es pecado. Está hablando muerte sobre su hijo, muerte sobre su esposo, sobre su esposa. Qué tremendo, hermanos. Por eso te va tan mal. Ay, hermanos, si hemos dicho esas palabras, hermanos, pidámosle perdón a Dios. Porque muchas veces se lo dicen entre esposos. La esposa le dice al esposo eso y lo está maldiciendo. Eso es gravísimo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es el que declara. Yo no, yo simplemente estoy repitiendo la palabra, hermano. Y eso es para usted y es para mí también. No sirves para nada, hermano. Por eso te va tan mal. Qué grave, hermanos. Nosotros digamos esas cosas. A veces, alguna vez yo escuché a una persona que decía, y eso lo declaran a veces algunas mujeres por el dolor que le causan sus parejas, en fin. No sé por qué me dejé embarazar de esto. No hubiese tenido ese hijo. Y el hijo ahí está maldiciendo al hijo, hermanos. Eso no lo podemos hacer, hermano. Dios declara que hay muerte en lo que sale de nuestros labios, o hay vida. Hay vida, hermanos. Tenemos que comenzar a hablar lo que Dios dice. Lo he de ver arrastrado, por muy malo que sea el hombre o la mujer, hermano. Uno no puede. O sea, en el mundo está bien que declaren eso, pero los hijos de Dios, hermano, nunca podemos declarar eso. Por muy mal que esté, hermano, hay que declarar vida. Y hoy o mañana a lo mejor el Señor lo saca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no daban de pronto un centavo por nosotros y vino el Señor e hizo algo y de pronto la gente decía, esa basura? Y mire, hermano, cómo el Señor nos saca, hermanos, porque de lo vil y lo menospreciado escogió el Señor. Entonces tenemos que declarar vida, hermanos, vida a través de nuestra lengua. Ahora, reclamemos siempre estas promesas. Proverbios 8:6. Escuchad, porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas. Mire, esto es lo que nosotros debemos hacer. Abrir nuestros labios para cosas rectas, hermano.
El 7. Porque mi boca dice la verdad y mis labios abominan la impiedad. Eso debe ser, hermano, porque la boca de Dios dice la verdad, sus labios abominan la impiedad, así deben ser los nuestros. 8. Justas son todas las razones de mi boca, nada hay en ellas perverso ni torcido. Qué lindo que algún día nosotros podamos decir eso, hermano, porque si somos justificados por la sangre de Cristo, y Él prometió, y en aquel día yo restauraré pureza de labios, para que todos, aún a los pueblos, invoquen al Señor con un labio puro, con el nuevo nacimiento, hermanos. Y podemos hacer esta oración cada día, hermano. Señor, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Cada día, Señor, por guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Y no nos olvidemos, hermano, que hace 8 días vimos lo que le sucedió al pueblo de Israel, de lo cual Dios da testimonio como ejemplo para nosotros en 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 11. Lo que decimos es lo que obtenemos. En Números 14:28 les dijo el Señor: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Cuando le dijeron: queremos morirnos en este desierto. Y el Señor les dijo: les voy a conceder, porque la vida y la muerte están ahí. Y murieron en pecado, porque morir uno en la gracia de Dios, qué bueno, pero murieron para condenación. Proverbios 6:2. Lo terrible: te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. Mire lo poderoso, hermano. Es que no podemos, por muy perverso que sea el esposo, hablemos bendición, hermano, y Dios lo puede transformar. La esposa, los hijos, por muy perdidos que esté, hablemos vida sobre ellos, hermano, vida. Hablemos lo que Dios nos dice. Él dice: pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor da el consejo: escoge pues la vida para que viváis. Hablemos vida, hermano, nunca por rabia, por ira, hermano, más bien como nos enseñó la palabra hoy, hermano, vea, pongamos la mano en nuestra boca. Las palabras, hermano, nos meten en muchos problemas o también nos libran de ellos. Apocalipsis 12:11. Nuestros hermanos, o ellos, esta es una versión Dios habla hoy, nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del Cordero, con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que proclamaban o que anunciaban. Mire, o sea, ¿cuál es el mensaje que nosotros proclamamos, hermano, para vencer al enemigo, para vencer las circunstancias, para vencer las tentaciones, hermano, para vencer todo? Dice que lo vencieron con la sangre del Cordero y con el mensaje que salía de sus bocas. ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas, hermano? Que ellos proclamaban el mensaje de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y muy importante esto, ya vamos terminando, hermanos. El consejo tan tremendo que nos da el Señor en Josué capítulo 1 verso 8. Nunca se apartará de tu boca, mire usted, hermano, este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Y termina diciendo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero para quiénes? Ahí lo dice anterior: para los que guardan y obedecen su palabra. O sea, nunca, hermanos, se aparten de nuestros labios las palabras de Dios. Hablemos vida y no muerte, bendición y no maldición. Hablemos, hermano, hablemosle a esos huesos secos y digámosle que vivirán.
tanta cosa, hermano. Y ahora, hermano, establezcamos este propósito en nuestro corazón, como un propósito suyo y mío. Como le dijo David, Salmo 17:3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada malo hallaste. Qué lindo que el Señor pueda, hermano, vernos, visitarnos y ver de que no haya nada malo. Mire que la mayoría de nuestros problemas, nosotros, usted y yo, nos hemos metido en problemas por la boca. Por la boca. Por aquí es que sale. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por aquí es que nos metemos en fornicación, porque si no abrimos esta, no nos escuchan. Si no empezamos a calentarle el oído a nadie, no hay fornicación. Porque sin oído y sin boca no se juntan nunca. He resuelto, mire lo que termina diciendo el rey David: he resuelto, o sea, el Espíritu Santo, que mi boca no peque, porque eso salió, fue el Espíritu Santo. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada malo hallaste. He resuelto, mire, esto es lo que usted y yo debemos resolver, hermano y hermana. He resuelto que mi boca no peque, y que nuestra conversación, hermano, siempre sigamos el ejemplo de Cristo, el ejemplo del Señor Jesús. Lucas 4:22. Vamos a leerlo todos para terminar. Porque el Señor, mire lo que dice ahí: todos daban buen testimonio de Él. Hermano, todo el mundo tiene que dar buen testimonio a nosotros. Que nuestros enemigos digan otra cosa, sí, pero que sea mentira, dice el apóstol, pero que sea mentira. Entonces, todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras, mire, de gracia, o sea, de bendición, que salían de su boca. Eso es lo que nosotros debemos seguir. Pongámonos de pie, hermanos. Hoy tenemos Santa Cena, hermanos. ¡Qué bendición! Mateo 12, del 36 y 37, mire lo que dice, hermanos. Pongámosle atención. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Miren lo grave que son nuestras palabras ociosas, que no glorifican a Dios. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire que lo que nos va a condenar es la lengua, o nos va a salvar. Hermano, tan grave. Bendito es el Señor. Qué lindo el Señor. Qué linda su palabra, qué lindo su consejo. Hermano, preparemos nuestros corazones para recibir la bendita Santa Cena del Señor. El 24 traímos, el Señor nos permitió traer una palabra muy preciosa, maravillosa, profunda.